Recuerdo que el martes pasado hablamos del tema de lo que fue la oración y repartimos unas guías que quedamos que la iban a estudiar en casa, en familia, y la íbamos a conversar en lo que era este servicio. Entonces el pastor y mi persona estamos aquí presentes para aclarar dudas, para seguir con este tema que es la oración. Y como todos lo sabemos, que en los cultos de los martes es culto de oración y oramos. Entonces vamos a hablar lo que es la guía y seguimos en ferviente oración. Pueden ubicarse en Primera de Reyes 18:39. ¿Cuánto pusieron por obra la guía? Que se sentaran en familia, la leyeran. ¿No? Yo la leí, pero no la leí porque no tenía ahí tiempo y la leí. Primera de Reyes 18:39. Tenemos que Elías oró que cayera fuego del cielo. También tenemos en Santiago 5:17, sus oraciones impidieron que lloviera durante 3 años por la maldad de Israel. Pero también Elías oró otra vez y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. La oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Todo lo que le pidamos a Dios en oración, que sea buena dádiva, que sea de acuerdo a su voluntad, así se hará. Amén. Tenemos varios personajes bíblicos que fueron grandes guerreros de oración. Tenemos a Elías, tenemos a Daniel y tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Daniel se atrevió a orar y lo echaron en el foso de los leones. Dios escuchó sus oraciones y lo libró. También tenemos que Daniel fue un gran guerrero de oración. Y Daniel sirvió a 3 reyes, a 3 personas. Sirvió a Nabucodonosor, a Belsasar y a Darío. Y a cada uno, Daniel fue el gobernador de Nabucodonosor y de toda la provincia de Babilonia. Daniel obtuvo con Belsasar la 3ª posición en el reino. Y Darío, en el mandato de Darío, Daniel llegó a ser uno de sus 3 presidentes. O sea, Daniel era un hombre súper ocupado, súper ocupado, más que todos los que estamos aquí. Y él oraba 3 veces al día. Él se comprometía a orar con Dios 3 veces al día. ¿Y a dónde lo llevó Dios? A ser un gran hombre, a librarlo de unos leones que estaban hambrientos. Y si Daniel podía orar con todas esas responsabilidades que tenía 3 veces al día, ¿por qué nosotros no podemos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Cuál es la excusa? Después nos preguntamos, Dios mío, ¿por qué no hay finanza? Dios mío, ¿por qué vivimos enfermos? Dios mío, ¿por qué no veo que estoy avanzando? Dios mío, esto, y la herramienta la tenemos, que es orar. Orar sin cesar. Y si vamos al Nuevo Testamento, vemos que el Señor Jesucristo oraba a su Padre en el cielo. Se levantaba mucho antes que rompiera el día. Se levantaba en la madrugada muy temprano. Podríamos decir que nuestro Señor Jesucristo es el maestro de la oración, bíblicamente. El Señor nos dio un ejemplo de cómo orar. Todo el pastor Carlos, la pastora María ya han enseñado mucho de la forma en cómo se tiene que orar correctamente. El Señor Jesucristo nos dejó el ejemplo de cómo los debemos hacer en Juan 14:13-14. Eso, los que tienen la guía pueden ubicarse en la página 7 y ahí están los ejemplos de que el Señor Jesucristo nos dejó la forma correcta en cómo debemos de orar. También Él nos resaltó que no debemos de estar haciendo vanas repeticiones. Eso fue un ejemplo que Él nos dejó de oración.
La primera enseñanza pública en cuanto a la oración la dio Jesucristo en el Sermón del Monte, que fue Mateo 6:6. Mas tú cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Hoy en día podemos ver muchas personas que se la pasan diciendo yo oro, yo estaba orando, el Señor me mostró, el Señor me reveló, y todo es el Señor me reveló, el Señor me mostró, y llegan a un lugar y así, a eso era lo que yo había orado y eso es lo que el Señor me había dicho, y yo digo, Dios mío, esa persona, Dios sí le habla, no sé, muchísimo, pero yo lo que veo es que muchas personas hablan que Dios le mostró, que Dios le reveló, y yo veo que no son personas de testimonio. Yo digo, ¿cómo puede Dios mostrarle a una persona así que se ve que es mentirosa, que ha demostrado mal testimonio, que esto, y Dios le mostró, y Dios le reveló, y Dios esto, y Dios aquello? Entonces, cuando nosotros estamos en los secretos, no hay necesidad de estar hablando, de estar diciendo, el Señor me mostró, el Señor me reveló a toda hora, a todo momento. Automáticamente nosotros vamos a dar testimonio, nosotros mismos. Nuestras actitudes van a hablar por nosotros mismos. ¿Cómo sabemos que una persona realmente busca la presencia de nuestro Señor Jesucristo? Al llegar a un lugar se nota que llegó esa persona con paz, con tranquilidad, pero hay personas que llegan a lugares y eso lo que dejan es un ambiente tenso, un ambiente fuerte. ¿Cómo sabemos que una persona está buscando la presencia de Dios? Apenas se levanta en un púlpito que empieza a cantar, la presencia de Dios fluye, pero hay personas que de verdad tocan un púlpito y lo que hacen es que hasta transfieren la pesadez, transfieren algo que se nota que no están buscando la presencia de Dios. Amén. Aquí en todos los ejemplos que nos han mostrado, nos muestran, o sea, que el hombre es un instrumento indispensable para Dios responder la oración. La oración es el vehículo apropiado que Dios ha creado para responder todos los asuntos de la tierra con la intervención de un hombre. Usted es importante para que ore. Vemos aquí un Elías. Dice que Elías oró, fuego cayó. Elías oró y la lluvia también. Elías oró y también cerró los cielos. Pero ¿quién fue el que hizo llover? Dios. Amén. ¿Por medio de quién? De un instrumento humano, que fue el que oró. Amén. A Elías le habían dicho, o sea, muéstrate acá que voy a hacer llover sobre la faz de la tierra. Y él no se quedó tranquilo. Vemos que Dios ya le había prometido que iba a llover, ¿verdad? Otro se queda confiando en esa promesa y dice, va a llover, y le dice a los demás. Pero ¿qué hizo Elías? Elías fue y se postró en el monte Carmelo y oró. Vemos que no tuvo la primera vez respuesta. Oró por segunda vez. ¿Y cómo oró? Postrado en tierra, en posición de parto, pariendo el milagro. Amén. La tercera, tampoco, hermano, cayó la lluvia. Él hubiera podido dudar de Dios. Si Dios me dijo que iba a llover y he orado 3 veces y no ha pasado nada. Hubiera dicho 3 es un número de resurrección y no ha pasado nada, como los profetas que empiezan a mirar números y un poco de cosas. Cuarta vez, no cayó la lluvia. Quinta vez, no pasó nada. ¿Qué nos está enseñando aquí? Que es una oración perseverante. La fe es perseverancia, es constancia, es fidelidad, es lealtad. Amén. Es firmeza, estar firme y estar estable. Es lo que Dios dijo. Amén. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y es imposible de que Dios miente. Y Dios lo dijo, Dios lo hará. La sexta vez, no pasó nada, hermano. Y la séptima vez, que le dijo, ¿qué ves? Le dijo el criado, ve una nube grande del puño de una mano. Le dijo enseguida acá, unce tu carro porque una gran lluvia se oye venir. Viene. Los demás no lo oían, pero él en el espíritu sí. Amén. Entonces, vemos, o sea, que si Elías no ora, no llueve. Amén. Porque él fue el instrumento humano, o sea, que Dios designó. Claro que si Elías se cruza de brazos, Dios hubiera agarrado a otro. Dios siempre cumple su propósito. El que falla es el instrumento humano, pero Dios jamás fallará. Dios cuando promete algo, Dios lo cumple encima de cualquier infierno que se levante. Así que tú eres importante, hermano, para orar. Dios escucha tus oraciones, amén. Porque la oración es el vehículo apropiado que Dios ha creado
para responder todo asunto en la tierra por medio de un instrumento humano, de alguien que se pare en la brecha, amén. Como lo dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 22, versículo 30 al 31. Busqué a alguno de ellos que se pusiese en la brecha, hombre alguno, que se ponga en la brecha e hiciese vallado a favor de la tierra, y no lo encontré. Dijo, y como no lo encontré, derramé toda mi ira y mi ardor sobre ellos y los consumí, porque no encontré un solo hombre. Amén. Dice Jeremías 5:1. Dice, andad, investigad, mirad en las plazas, mira, a ver si encuentras un hombre que hable justicia, que hable verdad, y yo la perdonaré. Con un solo hombre que encuentre. O sea que usted es un instrumento indispensable para todos. Amén. También podemos ver de Daniel, que Daniel no solo oró en el momento de angustia, en el momento que lo lanzaron al pozo de los leones. Muchos de nosotros nada más oramos en los momentos de angustia. Daniel, después que fue librado de los leones, siguió en la búsqueda con nuestro Señor Jesucristo, siguió en la búsqueda, en la oración con Dios. A pesar de todas las ocupaciones que él tenía, no solo lo buscó en ese tiempo tan horrible que es estar con unos leones hambrientos. Exacto, no fue un Dios de emergencia como lo hacemos nosotros, que lamentablemente nada más acudimos a él es cuando tenemos problemas, cuando hay enfermedades, cuando las finanzas están mal, sobre todo en las finanzas. Yo sé que nuestra debilidad como humanos es la finanza. Entonces, Daniel no. Daniel, a pesar de todas sus ocupaciones, siguió buscando de la presencia no solo una vez, sino 3 veces al día. Vuestro Padre sabe qué necesidades tenemos. Antes que nosotros se la pidamos, ya Él sabe nuestras necesidades. Lo único es que nosotros debemos orar para que pueda surgir efecto, y no solo orar, sino como hablamos la semana pasada, que nuestras acciones sean las correctas, porque podemos tener fe, podemos activar la oración, pero si nuestras acciones no son las correctas, esa oración no va a tener ningún efecto, aún sabiendo Dios cuáles son nuestras necesidades, porque Él lo sabe todo. Antes que se las pongamos, ya Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Pero si no accionamos correctamente, si nuestras acciones ante el mundo, ante la sociedad, no son las correctas, no puede surgir efecto esa oración, Dios no va a poder cumplir nuestras peticiones. Como decíamos, tiene que haber fe, tenemos que accionar en la oración, pero nuestras acciones tienen que ser las correctas. Y esto es, una cosa va a llevar a la otra, es como un engranaje. Es una secuencia, que si uno rompe esa secuencia, la oración no va a surgir efecto, porque podemos actuar en fe, podemos accionar, pero si no diezmamos, esa oración no va a tener efecto. Ahora, y pedimos por finanzas, no diezmamos y pedimos por finanzas. No diezmamos y pedimos por finanzas, pero fíjese lo delicado que es este tema. Accionamos en fe, vamos a la oración, diezmamos, pero no honramos a nuestros padres, tampoco va a surgir efecto ni el diezmo, ni la oración, ni la fe. Ahora, accionamos la fe, vamos a la oración, diezmamos, ofrendamos, pero hablamos mal del prójimo, andamos siendo personas impuntuales, debiendo por aquí, por allá, esto, aquello, tampoco va a surgir efecto. Entonces, por eso hablábamos la semana pasada que tenemos que llegar a la medida de la perfección del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Aunque se vea difícil, tenemos que lograrlo. Tenemos que diezmar, tenemos que honrar a nuestros padres, los que los tienen vivos, tenemos que ayudar a las viudas, tenemos que ayudar al huérfano, tenemos que evangelizar. Yo no evangelizo. Tengo que hacerlo, tengo que accionarlo, tengo que salir con Eli Samuel a evangelizar. Tenemos que hacer lo que no lo hacemos, lo tenemos que hacer. Y sí, es una secuencia. Y cuando la oración, uno ora y ora y ora todo el tiempo y uno ve que, pero ¿por qué no estoy avanzando? Porque tenemos que analizarnos. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal? Tenemos que estudiar, tenemos que analizar. Bueno, yo estoy bendiciendo a mis padres, yo estoy diezmando, yo estoy orando, pero ¿qué más me falta? Y ahí vamos a encontrar la respuesta.
En el día del Pentecostés, el Espíritu Santo vino a morar en los creyentes. Cuando una persona recibe a Jesucristo como Salvador personal, nace otra vez. Sus pecados quedan borrados y su cuerpo pasa a templo y morada del Espíritu Santo cuando hay una conversión verdadera. Cuando verdaderamente hay una conversión, pasamos a ser templo y morada del Espíritu Santo. Y casi inmediatamente el enemigo ataca nuestras vidas. La vida como nuevo cristiano, el enemigo enseguida ahí empieza atacando. Por eso tenemos que estar firmes. Por eso tenemos que estar fervientes en oración. Podríamos estar orando y nos podrían venir pensamientos de obscenidad, de profanidad. ¿Y cómo es eso? Si estamos orando, ¿qué pienso esas cosas? Bueno, cuando esto te sucede, apela a la sangre de Cristo Jesús y demanda en el nombre de Jesús que Satanás te deje tranquilo. Llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. No mucho después estamos orando y nos acordamos de nuestras ocupaciones, de todo lo que debemos hacer y dejamos todo a un lado. Lamentándolo mucho en los cultos de oración, como lo decíamos también la semana pasada, para las personas es lo más aburrido y por eso casi no asisten. Muchos los que más asisten son las escuelas dominicales porque no oran casi, porque es más alabanza, porque esto, y no sabiendo que el arma más poderosa que nos ha dado Dios es la oración. Y muy pocas son las iglesias donde se está orando como tiene que ser. La mayoría de las iglesias hoy en día, y para esta fecha más, están en sus actividades de la Navidad, decorando el altar con arbolitos, esto y aquello, y nos estamos olvidando de lo que es la oración. Vamos a encontrar grandes generales de Cristo aquí en la tierra, como lo era David Brainerd. El recién convertido se siente indigno, pero el secreto de David Brainerd era que oraba en espíritu y en verdad. Nosotros tenemos que aprender a orar en espíritu y en verdad, como lo dice Primera de Juan 1:8. El apóstol Juan escribió a sus hijitos, creyentes en Cristo: si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Todos tenemos pecado, por lo tanto tenemos que guerrear en contra de eso, en ferviente oración, en ferviente búsqueda. Tenemos que pedirle al Padre mentalmente que nos haga morir la carne y vivir siempre para Cristo en absoluto. Y como todos lo sabemos, el Espíritu Santo es quien nos va a ayudar a orar como conviene. Cuando no tengamos, nos sentamos tan agobiados y no sabemos qué palabras, cómo dirigirnos hacia Él, tenemos que acudir al Espíritu Santo, que Él nos va a ayudar a orar como conviene. Y está en Romanos 8, del 26 al 27. El Espíritu Santo te ayuda a orar como conviene. Amén. Esto es un testimonio que dice: en una iglesia no hace mucho, un líder misionero lloró. Nos suplicó que oráramos al Señor que enviara obreros a la mies. En la India hay más de 50 aldeas que jamás han oído pronunciar el nombre de Jesús. Nos contó que en las caravanas que van de Nepal a China y al Tíbet pudieran llevar Biblias y tratados del Evangelio, pero no llevan porque no hay quien las envíe. Tenemos que orar no solo por nuestras necesidades, no solo por lo que nosotros, por nuestros familiares, también tenemos que orar porque el Señor envíe obreros a su mies, que necesitamos bastante obreros en la mies del Señor que sigan llevando su palabra, que aunque uno no lo crea, uno no conoce a esas personas que están haciendo la obra del Señor, llevando a esas aldeas en la India. Uno tiene que orar por ellos para que sea Dios guardándolos de todas esas, allá hay muchas, ¿cómo se les dicen? Que agarran, los amarran. Persecución. Sí, allá hay mucha persecución. En aquellos países, lo que es la India, la China, hay mucha persecución y tenemos que orar por esos obreros que están en la mies y pedir
que también el Señor traiga más obreros a la mies, así como el pastor Aarón que sale a evangelizar, que Dios ponga ese deseo en nosotros de salir a llevar la mies, la palabra, a cada casa, a cada lugar y a cada rincón. Esto también es otro testimonio de la vida real. Te prometo que te lo pagaré, me has salvado. Lo que pasa es que los que tengan la guía se van a dar cuenta de que es como caricatura hablada. Un hombre que tenía necesidad. Un hombre que tenía necesidad y le pidió prestado a otro. Una persona que no era creyente le pidió prestado a un creyente. Te prometo que te lo pagaré, me has salvado. Un amigo mío creyente le prestó $3,000 a un hombre que estaba en grave problema. 6 meses más tarde, el creyente le cobra y le dice: olvídate de eso, mi negro, porque no te voy a pagar. 3 semanas más tarde, aquel hombre y una amiga se fueron a la tumba sin Cristo. Murieron en un accidente. ¿Qué pasó? Que esa persona, ese creyente, no oró por esa persona, no pidió misericordia. Y ahí le vino su consecuencia. Nosotros, por más mal que nos hagan, siempre tenemos que pedir misericordia. Es la oración correcta ante la persona que nos haga mal, ante la persona que nos estafe, que nos haga daño. Tenemos que pedir: Señor, ten misericordia. Y bueno, no pedir juicio, porque si tenemos hambre y sed de justicia, ya sabemos qué es lo que va a pasar. Aprovechando que se habló de dinero ahí de $3,000, les recuerdo a los hermanos que asistieron a la vigilia del amanecer con Cristo, que se comprometieron con Dios a dar la ofrenda. Les recuerdo que tienen que cumplir con eso, porque no es con nosotros, es una promesa que hicieron con Dios. Antes que el año termine, pues vamos a tratar de que el año nos terminemos lo mejor posible, porque no es como empezamos, es como terminemos. Si terminamos el año bien con Dios, en oración, unidos en familia, así vamos a empezar un nuevo año. Dios, aquí hay una persona que dice: Dios no contestó mis oraciones, no oro más. Confié en sus promesas y Él me ha fallado. Sí, pero fijémonos bien en el contrato. Y cualquiera cosa que pidiéremos y la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, Él nos las dará. En 1 Juan 3:22. El hombre dice: caray, no me fijé en esa parte. Él hace el contrato, pero el contrato cree que es que todo lo que le pide a Dios, Dios todo se lo va a dar, sin él hacer nada. Pero él no leyó la parte del contrato que dice que tenemos que hacer todo agradable ante él. Guardando sus mandamientos, esa parte no se fijó. Aquí en la caricatura sale un hombre viendo televisión. Dice: recuerda, Dios te observa de día y de noche. ¿Le es agradable todo lo que hacemos? Una pregunta. Es una pregunta. ¿Es agradable todo lo que hacemos ante Dios? En vez de estar orando, está viendo televisión. Todo tiene su hora, su momento. El que vea televisión y ore tampoco tiene nada de malo. Primero todo es la oración. Ya después de la oración, ya usted verá qué hace con su tiempo, si ve series, si lee la Biblia, si sale a hacer ejercicio, si se sienta con su familia a compartir. Pero ante todo, lo primero que tenemos que hacer es la oración y leer la Biblia. El día es bastante largo y bueno, sabemos que lo podemos compartir en varias partes, lo que nos agrade hacer. Pidámosle a Dios que nos revele lo que nos impide tener una vida de oración efectiva. Si nosotros cada vez nos queremos alejar más de la oración, pidámosle a Dios que nos dé una vida de oración efectiva, que yo sé que nos las va a dar. Si nos da lujos, si nos da cosas que necesitamos ahora más, que no nos dé una vida efectiva de oración. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aquí sale una niña orando. Recuerda, hasta un niño puede orar. Tenemos que instruir a nuestros niños.
en la oración. Tenemos que instruirle porque ellos son lo que ven de nosotros. Ellos van a hacer lo que nosotros queramos mostrarles ante el mundo y ante nosotros, eso es lo que ellos van a hacer. Entonces, guiarlo en la oración. Bueno, si son nietos, sobrinos que van a pasarse vacaciones, aquí en mi casa se ora. Y si tú no vas a orar, bueno, entonces no vengas porque aquí se ora y esto es lo que hay que cumplirse. Y así, yo sé que cuando sea grande ese niño, nunca se le va a olvidar ese mandamiento de la oración. Y aun cuando estén los problemas más difíciles de su vida, se va a acordar mi abuela, mi tía, mi mamá. Aquella vez me instruyeron a orar de esta forma y esta forma es la que me va a ayudar a salir de cualquier problema. Orar es la tarea más santa y elevada que un hombre puede realizar. Es canal de toda bendición, secreto de poder y vida. La oración es la que nos va a abrir la puerta en todo, hermano. Sin ella no podemos hacer nada. Creo que este año se les ha hablado mucho de la oración y bueno, sería bueno que cada quien la ponga en práctica. Tratar, yo sé que es difícil, pero tratar de que leamos más la Biblia. Hay muchos personajes que nos van a agradar sus historias, como lo fue Daniel, como lo fue Elías. Yo prefiero 10,000 veces ponerme a leer la historia, yo en lo personal, yo, Dayana Silva, de Elías, de Daniel, que me va a motivar más en la oración que ponerme a ver a Dante el Heaven, Yesenia Ten, aquello. Prefiero irme a ellos porque ellos son los que realmente me han dado testimonio en la Biblia, marcaron aquí en la tierra la oración efectiva, la oración con poder. Entonces yo les insto y les motivo a que continuemos una vida de oración y que, como siempre se los digo, no es cómo empecemos, es cómo terminemos. Y tratemos de terminar un año en comunión con Dios, un año en unión familiar, un año sin deudas, un año de entrega. Amén. Para empezar un próximo año bendecido. Creo que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Podemos decir Ebenezer, hasta aquí nos trajo el Señor y nos seguirá ayudando, nos seguirá trayendo con buena palabra y con buena oración. Y yo sé que así como Dios habló a mi vida y me ha traído aquí, porque yo no quería estar aquí. No soy persona que me agrade mucho el micrófono, para nada. No me agrada, pero bueno, esa era la voluntad de Dios y lo tengo que hacer porque el día que Él venga me va a decir, tus dones, ¿dónde están? No los multiplicaste, no los diste, ¿dónde están? Bueno, aquí estoy, Señor, delante de ti, no es como yo quiera, es como tú quieras. Y así como lo hizo conmigo, yo sé que aquí voy a ver al hermano Giar, a la hermana Muriel, a la hermana Isia, a la hermana, todas aquí, a todas, a la hermana Marta, a la hermana Magali, a todos los que no los he visto aquí en el púlpito los voy a ver. Así como al hermano aquí presente, ¿no? Al hermano Junior, al hermano César, a todos. Al hermano Junior lo vamos a ver por YouTube predicando. Amén, amén. Ya empezamos con los niños, ya varios de los niños han pasado y bueno, ese es el mejor legado que le podemos dar a nuestros hijos. Y yo sé que eso es un acto profético. Cada niño que ha pasado aquí será el niño, la próxima generación que va a estar aquí llevando la palabra, va a estar aquí llevando la adoración. Por eso que nosotros como padres debemos instruir a nuestros hijos. A veces yo estoy muy cansada, que de verdad yo no quisiera venir, pero yo recuerdo, Señor, Eli Samuel, tú me lo diste, tú le pusiste nombre, él no es mío, tú mismo le pusiste su nombre, porque ese nombre le fue revelado a su papá, así que él es tuyo, yo lo tengo que llevar a la iglesia, aunque él no sepa, aunque me haga estar de pie, yo lo tengo que llevar, porque él solo no va a venir, yo lo tengo que traer. Aún está tengo que darle ejemplo, aún está así chiquitico. Y yo sé que cuando él esté viejo no se va a apartar porque esa es la promesa que Dios ha escrito y él las promesas, él las cumple. Amén. Si nosotros hacemos nuestra parte, él hace la de él. Amén, así es, así mismo es. Entonces, bueno, hermanos, sin más preámbulo, vamos a entrar a lo que es la oración. Y bueno, les prometo, esto que
nos predicó aquí la hermana Dayana. Ella habló de un punto muy importante, que a veces no recibimos, pedimos y pedimos mal y no recibimos. Yo les prometo después traer un mensaje, pero más que todo me gustaría dar ese mensaje en clase de enseñanza que en oración, porque en oración, como es oración, es poquito, es limitado, y hay veces que quiere uno decir muchas cosas, pero no las puede decir, se limita, y tiene que darla a grosso modo así rápido, y eso no queda en profundidad. Voy a traer un tema que se llama estorbos para que una oración no sea escuchada, los estorbos de la oración. Hay diferentes estorbos, y también dice Dios no oye a pecadores, la oración, pero si alguno es pecador y se arrepiente o es temeroso de Dios, ese oye. Amén. Entonces la oración tiene que tener un poco de requisito. A veces decimos, ¿y esto por qué no me funcionó si yo pedí con fe? Pero hay cantidades de cosas, hermanos, que ahí vamos a enseñar en esa clase, los estorbos de la oración. Hay muchos, hay cantidades, hermanos. Y a veces dan un seminario de guerra espiritual, un seminario de oración, pero no dan los estorbos de oración. Dan estrategia, dan táctica, cómo orar efectivamente, pero la gente no sabe acerca de los estorbos de la oración. Entonces eso es lo primero que se debe dar en un seminario, en un taller. El Señor una vez me lo hizo ver, o sea que para que uno daba tantos talleres y talleres si no le enseñaba los estorbos de la oración, cuáles eran los estorbos. Y eso es lo primero que tenemos que empezar. Bueno, hoy aprendimos que la oración es la llave que abre todas las puertas, que todos lo tenemos pidiendo. Dice, pedid y se os dará, tocad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe. ¿Y usted cómo toca la puerta de Dios? Orando, 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 orando. Como la viuda que iba donde él fue todos los días, insistentemente, hasta que vino él, era inconverso, y hasta que vino y le hizo la petición que le estaba pidiendo. Dice, ¿cuánto más Dios no dará las cosas a aquellos siervos que clamen de día y de noche? Les aseguro, les garantizo, dijo el Señor Jesús, que pronto les responderá. Amén. La oración tiene que tener una insistencia también. No que usted oró ya, no, sigue insistiendo hasta que tumbe la puerta y Dios le abra. Amén.